Exigencia. Consecomercio solicita al CENIAT la derogatoria que ordena a los representantes del sector adquirir máquinas fiscales para la transmisión de datos en tiempo real. Amanecieron paralizados. Transportistas en Baruta reclaman aumento del pasaje. Para garantizar estabilidad, presidente Nicolás Maduro declaró en sesión permanente el Consejo de Defensa y Seguridad de la Nación. Pronunciamiento. Presidenta de la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional, María Beatriz Martínez, rechaza la creación de la Corporación Socialista de Telecomunicaciones. Conclusión. Vladimir Putin y Xi Jinping acuerdan abogar por la estabilización de la situación de Venezuela. Rechaza señalamientos. Cardenal George Pell apeló ante tribunal australiano sentencia a prisión por abuso a menores. Despertó el tigre. Miguel Cabrera remolcó 5 en jornada del martes. La cantante más rica del mundo, Rihanna, alcanzó una fortuna de $600 millones. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Muy buenas tardes, Venezuela. Les saludamos en nombre de nuestro equipo, Milagro Zambrano y esta servidora Endrina Yepes. Comenzamos a revisar las informaciones y lo hacemos de inmediato. Consecomercio solicita al CENIAT la derogatoria que ordena a los representantes del sector adquirir máquinas fiscales para la transmisión de datos en tiempo real. Manuel Covela nos amplía. Muy buenas tardes, Manuel, te escuchamos. Sí, así es. Muchísimas gracias. Felipe Capozolo, presidente del gremio, asegura que las actuales condiciones económicas del país dificultan a los representantes del sector terciario adaptar su actividad a los requerimientos de la Providencia 0141. A continuación, parte de lo que dijo. Sí, de acuerdo a las informaciones que nosotros hemos recibido aquí en Consecomercio, hay una gama que puede rondar entre los $1.500 y $2.000 en cuanto a la inversión que debe hacerse para adecuar las máquinas, comprar estas máquinas fiscales. Recordemos que el año pasado se hizo ya una inversión en el tema de la memoria que debía tener la máquina fiscal y que ahí también hay que incluir el problema del punto de venta. Hay zonas de Venezuela que no tienen internet, que no tienen acceso a internet. Entonces allí, digamos, se hace un poquito dilemático el tema de comprar una máquina que debe conectarse a internet donde no hay servicio. Esto es importante reseñarlo porque esta mañana precisamente conversé con algunos comerciantes que me habían dicho, bueno, nosotros hicimos el sacrificio el año pasado, apenas salió la Providencia de comprar la máquina, pero en nuestra zona no hay internet desde hace 6 meses. Capozolo aclaró que su petición no significa un llamado a la desobediencia fiscal. Asegura que el sector comercio va a continuar cumpliendo sus obligaciones porque asegura que la recaudación es importante para el desarrollo del país. Nosotros finalizamos este contacto. Continúen ustedes con más de la emisión meridiana de Noticiero Venevisión. Gracias, Manuel. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció que el Consejo de Seguridad y Defensa de la Nación se mantendrá en sesión permanente para garantizar la estabilidad del país. En primer lugar, declarar en sesión permanente el Consejo de Defensa y Seguridad de la Nación como máximo ente constitucional de la República para la defensa de la paz, la estabilidad política y para avanzar en un plan de fortalecimiento de las instituciones, de la democracia venezolana y de defensa activa de la democracia venezolana. Declararnos en sesión permanente de trabajo con todas las capacidades que hay en el poder constituyente, en el poder judicial, en el poder electoral, en el poder ciudadano, en el poder ejecutivo, todas las capacidades para junto a nuestro pueblo, junto a las instituciones, en unión cívico-militar, desarrollar un plan para que el año 2019 y lo que resta sean meses de estabilidad, de paz,
de recuperación. Más temprano, el mandatario nacional aprobó más de 6 millones de euros destinados a la preparación y a la participación de los atletas venezolanos para los Juegos Panamericanos Lima 2019 como antesala a los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Que voy a aprobar en este momento por las vías nuevas para financiar nuestra delegación que va a los Juegos Panamericanos en la preparación rumbo a Tokio 2020, anuncio recursos, 6.600.000 euros para financiar toda la preparación y la participación de todos nuestros atletas en los Juegos Panamericanos. ¡Cúmplase! El Ejecutivo Nacional resaltó que hasta el momento han clasificado 277 atletas, quienes serán responsables de representar al país en los venideros Juegos que se realizarán en Perú desde el próximo 26 de julio hasta el 11 de agosto. La alta comisionada adjunta de las Naciones Unidas para los Refugiados, Kelly Clements, visitó Ecuador con el objetivo de conocer de primera mano la situación de los migrantes venezolanos en ese país. Durante su visita, Clements evaluará las necesidades de protección de las mujeres, hombres y niños más vulnerables. También tiene previsto reunirse con diversos mandatarios del gobierno ecuatoriano, migrantes venezolanos y representantes de organismos de la sociedad civil de esa nación. De acuerdo al ACNUR, esta sería la primera visita oficial que realiza la funcionaria a los países que están respondiendo a la situación que atraviesa Venezuela. Holanda y Curazao y Aruba decidieron conjuntamente prolongar el cierre fronterizo con Venezuela por un periodo de 3 meses más debido al aumento migratorio. Alejandra Forero de la Alianza Informativa Latinoamericana nos tiene el reporte. Amigos de la Alianza Informativa Latinoamericana, los saludamos desde Aruba con una importante información que se ha dado por parte del gobierno de la isla, quien decidió prolongar el cierre de la frontera entre Aruba y Venezuela. Esto debido a la crisis que se está presentando actualmente en nuestro país vecino y también debido al flujo de inmigrantes que han intentado ingresar a la isla. Pues por parte del gobierno han decidido prolongarla por los próximos 3 meses debido a que en primera instancia se había dado un mes de cierre, pero después tomaron la decisión de prolongarlo por los próximos 3 meses. Es el anuncio por parte del gobierno de la isla de Aruba. Soy Alejandra Forero de Telearuba para la Alianza Informativa Latinoamericana. Muchísimas gracias, Alejandra. Los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y su colega de China, Xi Jinping, acuerdan abogar por la estabilización de la situación de Venezuela. Tras sostener su primer encuentro en el marco de la visita de Estado del mandatario chino, ambos líderes hicieron un pronunciamiento sobre la situación en el país suramericano, destacando la necesidad de suscribir acuerdos sobre control de armas y desarme en pro de la estabilización de Venezuela. Xi Jinping permanecerá en visita de Estado a Rusia del 5 al 7 de junio con motivo del 70 aniversario de las relaciones diplomáticas, y los líderes firmaron declaraciones conjuntas enfocadas en el desarrollo de las relaciones bilaterales y el fortalecimiento de la estabilidad estratégica a nivel internacional. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMET, informó que este miércoles se registrarán precipitaciones de moderada a fuertes en varios estados del país, incluyendo el Distrito Capital. A través de su cuenta en Twitter, INAMET indicó que las precipitaciones se desarrollarán en los estados del Tamacuro, Nueva Esparta, Monagas, Sucre, Bolívar, Anzoátegui, Vargas, Miranda, Guárico y Distrito Capital. El instituto recomendó a los ciudadanos tomar previsiones y estar atentos a los próximos avisos del INAMET. Aproximadamente 5 horas tienen los habitantes de los municipios de Latillo y Baruta sin electricidad. El alcalde del municipio de Latillo, Elías Sayet, indicó a través de su cuenta en Twitter que hay una falla eléctrica afectando las zonas de Oripoto, Lomas Linda, Altos de Villanueva, Alto Sol y El Encantado. Igualmente, en la jurisdicción de Baruta, Darwin González informó la falta de energía en la avenida principal de Prados del Este, Manzanares, Pueblo de Baruta, El Placer, Santa Paula, Los Guayabitos y Alto Prado. Por su parte, Corpoelec señaló que ya se dispuso del personal operativo para solventar la interrupción del servicio a la brevedad posible. La reina Isabel II y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lideran la conmemoración del 75 aniversario del desembarco de Normandía, considerado como la mayor invasión anfibia de la historia militar, que supuso el principio del fin de la Segunda Guerra Mundial.
La monarca británica de 93 años fue la última en llegar al lugar donde se celebra el evento en el que participan unos 300 excombatientes y otros líderes mundiales como el presidente francés Emmanuel Macron y la canciller alemana Angela Merkel. Para esta conmemoración se ha instalado un escenario gigante con las banderas de los países aliados en la Segunda Guerra Mundial y la cita Día de 7-5, donde la Guardia Real y miembros de las Fuerzas Armadas hicieron una muestra de despliegue militar para dar la bienvenida a la soberana. En el palco real, la reina está acompañada por su hijo y heredero, el príncipe Carlos, además del mandatario norteamericano y la primera dama Melania Trump, así como la primera ministra británica Theresa May y líderes de Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Bélgica, República Checa, Grecia, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Polonia y Dinamarca. En la gran pantalla instalada en el escenario se han mostrado imágenes y fotografías del desembarco aliado que culminó con la liberación de los territorios de la Europa Occidental ocupados por la Alemania nazi. Asimismo, varios excombatientes monagenarios, en su mayoría con bastones y con las condecoraciones en la solapa, saltaron como paracaidistas para honrar la 101 División Aerotransportadora de Aliados que desembarcó hace 75 años. El cardenal australiano George Pell, ex número 3 del Vaticano, compareció ante un tribunal para apelar la condena de 6 años de prisión que le fue impuesta en marzo por abusar sexualmente de 2 niños hace más de 20 años. La presidenta del Tribunal Supremo de Estado de Victoria, Ian Ferguson, quien encabeza un panel de 3 jueces, manifestó que el cardenal Pell ha sido condenado por 5 delitos sexuales y que su visita en el tribunal se extenderá hasta mañana para determinar si estas condenas deben ser revertidas. Pell fue condenado por abusar de 2 niños del coro de la Catedral de San Patricio en Melbourne en 2 incidentes que implicaron la penetración oral del demandante en presencia de un segundo niño que nunca denunció y los hechos y de una sobredosis de drogas en 2014. La defensa del religioso de 77 años remarcó que durante el juicio se aportaron pruebas que demostraron que la agresión supuestamente no ocurrió y que el caso se apoyó completamente sobre la prueba no corroborada del demandante. Amigos, momento de hacer nuestra primera pausa. Al regreso. Desastre natural. 5 personas han muerto en México por desbordamiento de río. Los detalles en breve. Continuamos. En Carabobo, la organización no gubernamental Amigos Transplantados de Venezuela denunció que el Programa Nacional de Transplantes se encuentra paralizado desde hace más de 2 años. Nuestro compañero Sandino Yaguare nos tiene el reporte. Alfredo Cáceres, coordinador de la ONG Amigos Transplantados de Venezuela, indicó que el Programa Nacional de Trasplante no está funcionando desde hace más de 2 años. Aseguró que solo en el estado Carabobo existen más de 30 niños renales en espera por sustitución de órganos. 1 de junio del 2019 se cumplieron 2 años de la paralización del Programa Nacional de Trasplantes y procura de órganos cadavéricos, lo cual le permitía a esas personas en terapia sustitutiva renal pasar a esa nueva oportunidad de vida. Son costos incalculables desde todo punto de vista, porque son controles mensuales con todas las patologías, cardiología, nefrología, neurología, psiquiatría, psicología. Entonces es una tarea para nosotros los padres bastante agobiante. En Carabobo, Sandino Yaguare, Noticiero Venevisión. Productores de caña de azúcar del estado portuguesa protestaron en reclamo de la cancelación de los pagos que les adeuda el Central Río Guanare. Manuel Sereno con el reporte. Los agricultores del Central Azucarero Río Guanare denunciaron que les adeudan el 90% de sus cosechas, las cuales fueron vendidas a esta factoría, incumpliendo los acuerdos establecidos al inicio de la zafra. Buscamos en el campo, paguemos a tiempo al productor, hagamos las cosas como tiene que ser, porque realmente este país es adelante, pero así vamos hacia atrás. Los productores del campo manifestaron además que carecen de agroinsumos y de gasolina, situación que mantiene en emergencia el desarrollo de esta actividad. A la protesta se sumaron los trabajadores de este central, quienes denunciaron el retraso en la cancelación de sus pagos, así como la falta de dotación de implementos de seguridad, razón por la cual instan al Ministerio de Agricultura y Tierras a solventar dichas problemáticas. Desde el estado portugués, Manuel Sereno, Noticiero Venevisión.
Unidades gubernamentales de SICSA trasladan de forma gratuita a los ciudadanos que no pudieron llegar a sus destinos en el municipio de Baruta del estado Miranda tras un paro de transporte. Diana Vázquez se encuentra en Chacaito y nos comenta los detalles. Adelante, Diana. Gracias. Buenas tardes para ustedes y para quienes nos sintonizan a esta hora. Usuarios de la línea del transporte sur de Baruta correspondiente a Baruta, Chacaito, Baruta, El Hatillo y El Silencio denuncian que llevan largas horas esperando por unidades de transporte público. Aseguran que estas se prestan para lo que se denomina el uso ilegal por parte de los conductores, quienes están cobrando exceso de pasaje y hasta 2.000 bolívares para trasladarlos hacia las zonas del estado Miranda. Tenemos parcial en media hora y tenemos ya aquí 1 hora esperando para poder ir a la universidad y no hemos podido agarrar camioneta. El pasaje en estos momentos está como en 1.000, 1.200, cosa que nosotros como estudiantes también se nos hace súper difícil pagar todos los días. ¿Pero qué hacen? Quitan el casco y vienen de pirateo a decir que 2.000. Ya va, si tienes un paro que hace transportando tú tu camioneta hasta aquí para cobrarnos más caro. Si habían quedado un acuerdo que era 300, todavía digamos que nos pusieron 500, pero no vas a poner 2.000 de un solo golpe con tu propia camioneta de la línea. Las personas que están cargando son piratas, entonces nos quieren cobrar 2.000 bolívares. Por ejemplo, yo vengo de los Valles del Tuy, ¿cuándo me va a salir el pasaje en 15.000 bolívares? No es posible. Yo tengo aquí ya como 3 horas ya esperando camioneta. Claro, ellos tienen un paro de transporte porque quieren aumentar las tarifas, cobrar más tarifas. ¿En cuánto está la tarifa? Me lo desconozco porque ahorita uno está pagando 700 de aquí allá y 1.200 de aquí al Silencio. Los baruteños dicen que no es la primera vez que sucede esta situación de paro de transporte, porque los conductores hacen este tipo de situaciones cada vez que aumentan el pasaje. Desde el centro de Baruta retornamos con ustedes al estudio. Muchísimas gracias, Diana. El secretario de Prevención y Seguridad Ciudadana del Estado Monagas, César Barrios, anunció el inicio del sistema de distribución de gasolina en la entidad mediante el número de placa de los vehículos. Alexis Abreu nos trae el reporte. Barrios explicó que esta metodología es una forma más rápida y oportuna sin tener muchos agravios al momento de obtener el servicio de combustible. La dinámica es un día par y un día impar, hasta el día sábado, exonerando el día domingo de cualquier tipo de supervisión por el terminal de placa. Esto quiere decir que también están exonerados los vehículos de transporte y los vehículos que están asignados para la tarea y labor de gobierno, de instituciones públicas. Buscamos la estabilización de lo que es la distribución del combustible para frenar cualquier tipo de vandalismo y situación que afecta directamente a nuestro pueblo. Cabe resaltar que el comisionado César Barrios, secretario de Prevención y Seguridad Ciudadana en la entidad, expresó que desde que inició este plan ha habido un comportamiento cívico en los ciudadanos. Desde el estado Monagas, Alexis Abreu, Noticiero Venevisión. Los jóvenes de los barrios fabrican tableros de baloncesto, aros, mallas y otros implementos deportivos en la gran base de Misiones de Quinta Crespo. Así lo informó Alexander Vargas, secretario ejecutivo del Movimiento por la Paz y la Vida. Lee Flores estuvo allí y nos amplía. En esta gran base de Misiones fue activado el motor de la producción. A raíz de lo que estamos viviendo ahorita nosotros, el presidente nos orientó que todos empezáramos a producir y el movimiento hoy inicia como punta de lanza, un proyecto que ya tenemos 5 años con él. Hoy le demostramos a Venezuela y al mundo que estamos produciendo tableros de baloncesto con contenido, con dibujo, con imágenes. Estamos construyendo los aros, estamos construyendo las mallas para voleibol, las arquerías de fútbol sala. Y por supuesto también el presidente nos aprobó el 23 de marzo el conglomerado industrial por la Paz y la Vida. Ese conglomerado va a llevar balones de diferentes disciplinas, voleibol, baloncesto, fútbol sala, balonmano y otros. Por supuesto también el tema de los uniformes deportivos. Explica que tienen capacidad de fabricar 1.000 tableros de básquetbol y 10.000 aros utilizando materia prima de Venezuela. Acá trabajamos directamente con los talleres socioproductivos, talleres de tablero de baloncesto, arquería de fútbol sala, torres de voleibol. También tenemos la implementación de recuperaciones de espacio, algunos cuadros artísticos, trofeos, medallas, como pueden ver en los espacios. Se encargó de buscarnos en la calle donde nos encontrábamos algunos y comentarnos acerca del Movimiento por la Paz y la Vida y ofrecernos colaboración para fomentar lo que es el deporte y tratar de rescatar a otros muchachos que están en situación de calle también y hacerles el llamado a que vengan y se incorporen aquí con nosotros con esta contribución.
Contentos sobre todo porque le llevamos a los chamos de los barrios, le llevamos ya los tableros hechos y tengan dañados sus tableros, los aros, y se lo realizamos aquí, se lo llevamos otra vez allá y para que ellos realicen torneos. Pues uno se siente bastante contento con lo que uno ha realizado. En esta base de misiones ubicada en Quinta Crespo, los niños, niñas, jóvenes y adolescentes realizan actividades recreativas, educativas y culturales. Paralelamente se les da formación para el trabajo, lo que a juicio del secretario ejecutivo del Movimiento por la Paz y la Vida constituye un aporte para la comunidad e incentiva la sana convivencia entre los venezolanos y la paz. Desde Quinta Crespo, Liz Flores, Noticiero Venevisión. Amigos, momento de hacer una nueva pausa. Al regreso, estreno musical. Maluma y Raycon unieron sus voces para cantar Latina. Los detalles en tan solo minutos, ya venimos. Sin salir de la habitación, me recompensabas, te hice salir de tu zona de confort. Iniciamos nuestro recorrido por lo que pasa en el mundo y lo hacemos en México. La cifra de muertos por el desbordamiento de un río en el municipio de San Gabriel, en el occidental estado de Jalisco, se elevó a 5, luego de que las autoridades localizaran 2 cuerpos durante las labores de limpieza. En un comunicado del gobierno del estado de Jalisco confirmó los 5 muertos y puntualizó que en tanto no se confirme la identidad de las últimas víctimas, se mantendrá la búsqueda de una mujer de 80 años de edad que sigue desaparecida. Las autoridades desplegaron una fuerza de 116 vehículos, un helicóptero y 6 canes para labores de búsqueda. Igualmente, se hicieron fumigaciones en calles y albergues para evitar un brote de mosquitos y se hace un censo para la valoración de los daños y viviendas, así como también las pérdidas de vehículos. La Junta Militar que gobierna Sudán manifestó su disposición a dialogar con todas las fuerzas políticas del país un día después de haber roto todos los acuerdos suscritos con la oposición. El Comité Central de Médicos afirmó que al menos 60 personas murieron y 326 están hospitalizadas por el asalto a la acampada y la represión contra opositores. En Estados Unidos se tiene previsto que el canciller de México, Marcelo Ebrard, se reúna hoy con el vicepresidente estadounidense Mike Pence y el secretario de Estado Mike Pompeo para hablar sobre la amenaza de Washington de imponer aranceles a productos mexicanos. Algunos asesores estadounidenses afirman que puede que los aranceles no entren en vigor, dado que ya se ha atraído la atención de México sobre la necesidad de frenar el flujo migratorio ilegal. Este miércoles entra en vigencia la aplicación de las nuevas restricciones del gobierno de Estados Unidos para los viajeros de este país que deseen visitar Cuba. Los cruceros estadounidenses ya están acatando la disposición y haciendo ajustes en los itinerarios que estaban programados para ir a la isla. Otros buques que se encuentran en el puerto de La Habana cesaron sus operaciones y saldrán esta tarde del país. En Colombia, la Corte Suprema de Justicia decidió llamar a indagatoria al ex líder de la FARC, Seusi Pausías Hernández, alias Jesús Santrich, por los presuntos delitos de narcotráfico y concierto para delinquir. Sin embargo, la sala decidió no ordenar por ahora la captura del jefe guerrillero que el pasado 30 de mayo recuperó la libertad después de 416 días preso. En Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega descartó adelantar las elecciones presidenciales para encontrar una salida a la crisis que vive el país desde hace más de un año y que ha dejado cientos de muertos y de detenidos. La delegación del gobierno afirmó que continuará fortaleciendo la democracia y la institucionalidad electoral a fin de organizar y realizar elecciones para el 2021, de acuerdo a los estándares reconocidos en los sistemas especializados del mundo. En Honduras, la Plataforma en Defensa de la Salud y la Educación decidió suspender el paro indefinido y regresar a sus centros de trabajo. La presidenta del Colegio Médico, Suyapa Figueroa, señaló que los empleados de salud y de educación tendrían una hora diaria para realizar asambleas informativas en espera de recibir el llamado del gobierno para iniciar un diálogo y buscar los mecanismos de transformación en el sistema de salud y educación que, según el Estado, están colapsados. Corea del Norte volvió a instar a Estados Unidos a que modifique su postura en el diálogo sobre desnuclearización para poder retomar las negociaciones y advirtió que de no hacerlo comprometería lo que ambos países acordaron en su cumbre de Singapur de hace un año.
Un portavoz de Exteriores de Norcorea lamentó que Estados Unidos solo haya insistido en la deposición unilateral de armas nucleares. En Perú, el Congreso postergó para este miércoles la votación sobre el pedido de confianza planteado por el Ejecutivo para sus proyectos de reforma política, que en caso de ser rechazado puede llevar al cierre constitucional del Parlamento. La decisión se tomó tras unas 12 horas de debate y cuando aún se esperaba la intervención de una decena de parlamentarios en el Pleno Legislativo, al que acudió el primer ministro de El Salvador del Solar para sustentar la solicitud. Y cerramos en Estados Unidos porque la Cámara Baja aprobó un proyecto de ley ideado para que los amparados por los programas de DACA, estatus de protección temporal y partida forzada diferida, accedan a la ciudadanía estadounidense. Ahora la medida, que fue aprobada con 237 votos a favor y 187 en contra, necesitará el visto bueno del Senado, controlado por los conservadores, para convertirse en ley. Momento de hacer una nueva pausa. Al regreso. Vinotinto afronta segundo partido de preparación rumbo a la Copa América Brasil 2019. Ya viene. Los detalles solo en minutos con Gregorio Rojas en Deportes. Ya venimos. Continúa la situación de emergencia con los 26 niños que requieren trasplante de médula en el Hospital JM de Los Ríos. Zulimar Dudamel nos amplía la información. Buenas tardes, Zulimar. Buenas tardes. La presidenta del Colegio de Enfermeras del Distrito Capital, Ana Contreras, asegura que 26 niños se mantienen en la espera de trasplante de médula en el JM de Los Ríos. Escuchemos. Hoy, dentro del marco de nuestras actividades, del protestar por esa grave situación que está afectando a nuestros hospitales, nos encontramos aquí en este emblemático hospital JM de Los Ríos, donde durante el mes de mayo fallecieron 6 niños. Sin embargo, ahí quedan 26 niños. Hay 3.500 venezolanos esperando que se active el programa de trasplante de órganos. La presidenta del Colegio de Enfermeras del Distrito Capital exhortó a las autoridades competentes en el sector salud para que se aboquen a la actual situación de los hospitales del país y les brinden una solución inmediata. Zulimar Dudamel, Noticiero Venevisión. Hola amigos, comenzamos los deportes con béisbol de Grandes Ligas porque Miguel Cabrera despertó a la ofensiva. Luego de días de incertidumbre ante una posible lesión, el Tigre Mayor apareció para remolcar 5 de las 9 carreras del triunfo de Detroit sobre Tampa Bay, 9 carreras por 6, en una jornada en la que Eduardo Rodríguez alcanzó su 6º triunfo del año tras labor de 5 episodios y 2 tercios, en los que permitió 6 imparables, 2 carreras y ponchó a 7 rivales. Nos vamos al Comerica Park, donde Miguel Cabrera abrió la pizarra en el mismo primer episodio con este doblete productor de la primera anotación de Tigres. En el tercero, Abisaíl García puso al frente a los Rays con tablazo de 2 anotaciones por la derecha, el 11º del año para el anzoatiguense. En el quinto, con la pizarra igualada a 2 rayitas, el maracayero Cabrera despachó un gran slam por la izquierda, el 7º de su carrera y el tercer jonrón del año para Cabrera, que batió de 4-3. Aquí está el gran slam precisamente, con 5 remolcadas y el vuela cerca 468 de su carrera para igualar a Chipper Jones en el lugar 34 de todos los tiempos. Abisaíl García se fue de 4-1. Houston ante Seattle, el 4º episodio, y Robinson Chirinos, que por segundo día consecutivo le pega la pelota con la puerta de una catedral y la manda fuera del parque. 9º del año para el paraguanero, que batió de 4-1 en el triunfo de Astros sobre Marineros, 11 carreras por 5. Omar Narváez se fue de 3-1 con remolcada y anotada. A 10 días para el inicio de la Copa América, Empresas Polar estrenó la nueva edición de la campaña Jugador número 12 Contigo Vinotinto, con la colaboración de artistas y la presentación de varios exjugadores de la selección nacional. Con esta campaña, Empresas Polar busca reafirmar su compromiso de apoyar el deporte nacional y estar presente en los eventos deportivos que brindan emoción al país. Donde Empresas Polar lo que está buscando es que todos los venezolanos que estén en el país y fuera del país apoyemos a nuestra Vinotinto en el futuro que le viene. La campaña del número 12, como dije, lo que busca es unir, la Vinotinto lo que busca es unir a todo un país por un objetivo, que es el ganar, el buscar buenas competiciones como la que se avecina, que es como un mini mundial,
que ese resultado nos va a dar el camino al 2022. Y precisamente la Vinotinto hoy continúa con ese camino. La selección patria afronta su segundo partido de preparación de cara a la Copa América ante México en Atlanta. La Vinotinto jamás le ha ganado al Tri, pero este equipo se está preparando para la Copa Oro de la CONCACAF. Venezuela le ha sacado 3 empates en sus últimos 4 choques. El partido se disputará en el Mercedes-Benz Arena, la casa del club donde juega el ariete criollo Joseph Martínez, el Atlanta United. Amigos, hasta aquí los deportes en su noticiero Venevisión. Un fuerte abrazo para todos. Amigos, ahora iniciamos las noticias de estrenos y estrellas con Rihanna, quien fue catalogada como la mujer más rica de la industria, Andrina. Así es, Milagro. Según información de la revista Forbes, la cantante acumula una fortuna de $600 millones. Gracias no solo a la música, sino a sus negocios en el mundo de la moda y su asociación con el gigante francés de artículos de lujo Louis Vuitton. A pesar de que el último disco de Rihanna salió en 2016, su imagen y astucia en los negocios lograron colocarla por encima de Madonna, Celine Dion, Beyoncé. Recordemos que la estrella saltó a la fama mundial a los 21 años con la canción Umbrella. Sin embargo, en el 2017 nació su línea de cosméticos, convirtiéndose rápidamente en un éxito que acumuló unos $100 millones en ventas en sus primeras semanas. Y Chris Hemsworth informó que se retira por un tiempo de Hollywood. En una entrevista reciente, el actor que personificó a Thor en la pantalla grande anunció que el resto del año se va a tomar un descanso para poder pasar más tiempo con su esposa Elsa Pataky y con sus hijos. De esta manera, Chris ha decidido tomarse un respiro y alejarse de los rodajes. Y aunque no dijo una fecha de regreso, los fanáticos esperan volver a verlo en acción como Thor en la tercera entrega de Guardianes de la Galaxia. Cerramos con Latina, la nueva canción de Raycon junto a su amigo y colega Maluma. Este tema ya cuenta con más de 8 millones de reproducciones en YouTube. Se hice salir de tu zona de confort. De ti solo me diste una probada. Inocente ando esperando tu llamada y no llegaba. Continuamos con más información porque los cortes eléctricos se han intensificado en San Antonio de los Altos. En los últimos cortes han afectado 6 sectores del municipio Los Alias. Nuestro compañero Alberto Rebeto se encuentra en el lugar y nos amplía la información. Gracias, Estudios, por el contacto. Desde la noche de este martes se produjo la falla que mantiene sin servicio eléctrico a las comunidades de Rosalito, Bosque Alegre, El Amarillo, Potrero Gordo y el pueblo de San Antonio de los Altos. Los vecinos piden a Corpoelec restablecer el servicio y aclarar si el municipio estará incluido en un programa de racionamiento eléctrico para tomar previsiones ante los constantes cortes del servicio. Prácticamente todos los días no se nos va la luz, si no es en la tarde, es en la noche, es en la mañana. El problema con los artefactos eléctricos que se nos dañan. Desde Miranda de Altos Visión, Alberto Rebeto, Noticiero Venevisión. Bueno, es momento de hacer una breve pausa. Al regreso. Nos acompañará en entrevista a Venevisión. Estará conversando con Endrina del Solórzano, diputada de la Asamblea Nacional. Ya venimos. Esta Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con la invitada del día de hoy. Ella es Delsa Solórzano, diputada ante la Asamblea Nacional, presidenta de la Comisión Especial de Justicia y Paz de la Asamblea Nacional, coordinadora nacional de Encuentro Ciudadano. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Andrina. A propósito de esa coletilla que hace referencia a la justicia y la paz, vemos que en diarios de circulación nacional el día de hoy se hace referencia a unas declaraciones que dio una vocera de la ONU que habla de una solución política para la crisis que se vive en Venezuela. ¿Piensa usted que es posible una solución política en el punto en el cual se encuentra el país hoy, hablando en términos políticos? Fíjate tú, el país hoy requiere una solución y ojalá que esa solución sea cercana, próxima y beneficiosa para cada ciudadano. Porque al final del día, el pueblo desposeído que está hoy buscando comida y medicinas desesperadamente en la calle, lo que anhela es
una solución. Ahora, ninguna solución puede pasar por impunidad, por falta de justicia, por falta de reconocimiento del otro, ni por falta de reconocimiento de la falta de institucionalidad que hay hoy en Venezuela. ¿Por dónde se debería comenzar una solución política? Bueno, primero por el reconocimiento de que hay una crisis, porque lamentablemente vemos que en efecto hay un sector del país, el que está en el gobierno, que no reconoce que hay una crisis en nuestra nación, una crisis que es política, que es económica, que es social, que abarca todos los aspectos de la vida nacional. También este sector no reconoce que hay una oposición firme, sólida, consolidada, que representa una enorme mayoría de los venezolanos, y tampoco reconoce que ese cambio político pasa por, de nuevo, la reinstitucionalización de Venezuela. Entonces yo creo que eso debe ser el punto de partida de cualquier solución. Y pues por supuesto el reconocimiento de la necesidad del cumplimiento estricto del texto constitucional. A propósito de la institucionalidad y de la Asamblea Nacional, el gobierno insiste en que la Asamblea Nacional se encuentra en desacato. ¿Qué vías legales se pudieran tomar para enrumbar el destino de la Asamblea Nacional, y si la solución electoral que ha planteado el presidente Nicolás Maduro para usted es una propuesta viable? Fíjate, no es cierto que exista ningún desacato. Voy a enfocarlo desde dos puntos de vista. Primero, el punto de vista jurídico. Desde el punto de vista jurídico, el desacato es aquella conducta en la que incurre un ciudadano, individual, una persona, no una institución, cuando no acata una decisión legítima de un tribunal. Y eso de hecho constituye un ilícito penal. No incurren pues en desacato las instituciones, eso no existe. Y pues mucho menos cuando este eventual desacato proviene de una institución o de un organismo no legítimo. Entonces esa figura no existe bajo ninguna circunstancia desde el punto de vista jurídico. Y desde el punto de vista político, un organismo no puede declarar en desacato a otro que además ha sido electo de manera popular, libre, democrática, a través del voto universal, directo y secreto. Así que eso no es más que una excusa para pretender evitar el trabajo de la legítima Asamblea Nacional, y evidentemente no lo han logrado. Y de otro lado, evidentemente, yo creo que aquí todos los venezolanos queremos volver a votar alguna vez en la vida, pero para votar usted necesita tener varios requisitos. El primero, un órgano electoral independiente. El segundo, obviamente, que ese voto sea en efecto universal, directo y secreto. Y con universal quiero decir que en efecto todos los venezolanos tengamos exactamente el mismo derecho, que usted no tenga voto asistido, que usted luego de confiar en el ente rector pueda confiar en que además no va a haber ventajismo electoral, en que pueda ejercer libremente su voto. Y esas condiciones hoy en Venezuela lamentablemente no están dadas. El presidente Nicolás Maduro el día de ayer en cadena nacional hacía referencia a que el país y la oposición venezolana están encarando una nueva fase conspirativa. ¿Se pudiera hablar de conspiración en Venezuela? No, pero para nada. Yo invito al señor Maduro a que deje de soñar con tonterías, la verdad. Aquí nadie está hablando de conspiración. Aquí lo que está anhelando el pueblo de Venezuela es un cambio que nos lleve finalmente a esa paz y esa justicia de la que hablábamos al principio. Y cuando hablamos de justicia no me refiero solamente a los entes administradores del sistema de administración de justicia, me refiero también al tema de la justicia social, a un país que no tiene ningún equilibrio hoy día y que mientras tú ves que hay un grupito de personas disfrutando de enormes cantidades de dinero y de los beneficios del ejercicio del poder, hay un pueblo que está pasando trabajo y necesidad y que necesita con urgencia que se resuelva la crisis que hay en Venezuela, una crisis que nos tiene al borde de una catástrofe humanitaria, una crisis que tiene a los niños muriendo en los hospitales y a las madres de este país de luto, una crisis que hoy obliga a los venezolanos a distinta cantidad de circunstancias terribles y que tiene incluso a nuestro país dentro de un índice en el que nunca habíamos estado, que es el índice de suicidios. Endrina, un venezolano que hoy le diagnostican cualquier tipo de enfermedad y antes de enfrentar el sistema de salud pública porque sabe que no se va a curar, prefiere suicidarse. Eso está ocurriendo en Venezuela. Y ese país que hoy está necesitado no solamente urge de medicina, de salud, de estructura, de infraestructura, sino que urge también de una solución.
Diputada, a propósito de las soluciones, la oposición venezolana habló siempre de la necesidad de ayuda humanitaria. ¿Cómo se ha articulado esa entrega de la ayuda humanitaria para dar respuesta a esta situación de contingencia que usted describe? ¿Cuál ha sido el rol de dar respuesta por parte de la oposición? Fíjate, lamentablemente nosotros no hemos podido tener acceso, eso tengo que decirlo, a poder distribuir o tramitar todo el tema que tiene que ver con la ayuda humanitaria, a pesar de que ha sido la Asamblea Nacional el pivote, por llamarlo de alguna manera, de conseguir la ayuda humanitaria para nuestro país. Lo poco que se ha logrado ingresar a Venezuela, que no ha sido el 100% de lo conseguido, y eso hay que decirlo, se ha distribuido una parte a través de algunos organismos, la Iglesia, la Cruz Roja, en fin, y otra muy minúscula parte a través de distintas organizaciones no gubernamentales. Sabemos que hay más ayuda humanitaria, pero lamentablemente no ha habido forma de que se permita el ingreso al país, y eso evidentemente tiene hoy a nuestros hospitales, a nuestros organismos de la Iglesia Católica, por ejemplo, que se dedican a dar comida a millones de personas en todo el país, y lo digo con propiedad. Por ejemplo, nosotros en Los Teques tenemos un convento, el convento de las Hermanas del Sagrado Corazón, que alimentan a más de 1000 personas diarias, solamente en Los Teques. Eso se multiplica a través de la iglesia en todo el país. Tristemente, es poco lo que se ha podido suministrar a estos organismos para que en efecto la ayuda humanitaria sea una realidad y pueda de algún modo soslayar la grave crisis que hoy estamos viviendo los venezolanos. Diputada, cuando hemos tenido la oportunidad de hablar con voceros del gobierno, ellos insisten en que parte de la crisis en gran medida obedece a la política promovida por factores de la oposición venezolana que buscan políticas de sanciones. ¿Qué le responde usted a ellos? Sí, es que, a ver, engañar y mentir parece ser parte de lo que ellos practican, y lo peor es que creen que la ciudadanía es tonta y se sigue comiendo los cuentos, ¿no? Cuando la realidad es que, según Transparencia Internacional, Venezuela ocupa uno de los puestos de los países del mundo con mayor índice de corrupción. En Venezuela se habla de gran corrupción, que es un término técnico para tratar aquellos casos donde la corrupción excede límites imaginables por la gente. Entonces, lo que está ocurriendo en Venezuela, la realidad, uno, es que las sanciones son individuales. No es verdad que son para el país. Y son individuales porque cada país, de manera autónoma, de la que tanto se habla, y se autodetermina y considera cuáles son los mecanismos para controlar cuando se considera que hay violación grave a los derechos humanos. Y hay que recordar que los derechos humanos únicamente los viola el Estado. Entonces, estas sanciones individuales no tienen nada que ver con la crisis que estamos hoy sufriendo los venezolanos. La realidad es que aquí se están robando nuestra plata, Endrina, y la realidad es que el pueblo es el que paga las consecuencias. Y nosotros los vemos en la calle cuando, de nuevo, vuelvo a lo que decía antes, vemos un grupito de privilegiados que gozan de todos los lujos que se puede uno imaginar mientras el pueblo está pasando hambre y necesidad. Diputada, en Venezuela se puede hablar de presos políticos. Le voy a hacer referencia a unas cifras que publicó recientemente la ONG Foro Penal Venezolano, en el cual dice que aumenta 793 la lista de presos políticos. Cuando hemos podido conversar con voceros del gobierno, ellos insisten en que en Venezuela no existen presos políticos, existen políticos que han cometido delitos comunes y que no existen en Venezuela esa figura. ¿Qué responde usted? Qué doloroso, ¿no? Evidentemente, cuando hay un preso político es porque es un preso del Estado, ¿no? Hay ciudadanos que no han tenido nunca una vinculación política, que nunca la tuvieron y que están presos por escribir algo en su cuenta Twitter. Esa es la realidad. Hay una enorme cantidad de ciudadanos en esa lista de más de cerca de 800 presos políticos que en efecto nunca han sido dirigentes políticos. Y si fueran dirigentes políticos, esa no es una razón para estar en prisión. Las razones para estar en prisión las conocemos todas y están descritas de manera clara tanto en el Código Penal como en todas las leyes del ilícito penal colateral que existen en Venezuela. Hoy, tristemente, hay una enorme cantidad de ciudadanos que están tras las rejas simplemente por pensar diferente, por pensar de manera diferente y por atreverse a expresarlo. Porque, por ejemplo, podemos hablar de parlamentarios como Gilbert Caro. ¿Qué se ha sabido de ese caso? Gilbert ni siquiera fue presentado jamás ante los tribunales. Esa es la realidad.
Gilbert va para mes y medio desaparecido. Desaparecido. ¿Dónde está Gilbert Caro? Es una gran pregunta, pero además, ¿qué fue lo que hizo? Es otra pregunta. Porque si hubiera cometido algún delito, por lo menos lo hubieran presentado en tribunales. Aun cuando sea como a los demás presos políticos que uno no sabe para qué los llevan, porque les violan el debido proceso, les violan el derecho a la defensa, les violan el derecho al juez natural, en fin. Pero a Gilbert ni siquiera le han dado ese derecho. O casos como el del parlamentario Juan Requesens, que está hoy en prisión. Todos vimos a lo que sometieron a Juan Requesens, así como todo el país vio, por ejemplo, a lo que sometieron a Fernando Albán, que ni siquiera llegó tampoco nunca a ser presentado ante tribunales, y los resultados ya lo conoce el país. El caso del diputado Edgar Zambrano, ¿qué se ha podido conocer? La esposa denuncia que está desaparecido, que no conoce de su paradero. Sí. ¿Cuál es la realidad de este caso? ¿Se ha podido tener conocimiento del procedimiento que se adelanta? No ha habido ningún tipo de conocimiento, porque además al diputado Zambrano, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, se le prohibió que tuviera contacto con sus abogados de confianza. Se le designaron aparentemente, según lo que hemos podido conocer a través de la prensa, porque no lo hemos podido ver, ni sus familiares, ni sus abogados, ni ninguna otra persona ha podido tener acceso al diputado Zambrano. Se presume que fue presentado ante tribunales, tampoco se le ha permitido a sus abogados de confianza tener acceso a las actas del expediente, y se presume, por la información periodística, reitero, que se encuentra en Fuerte Tiuna, pero la realidad es que nadie lo ha visto. En tal sentido, el diputado Zambrano está también sometido a una situación de desaparición forzada, según la ONU. La propia Organización de Naciones Unidas, a través de la oficina de la señora Michelle Bachelet, ha emitido una alarma para los casos de los diputados Zambrano y Caro por la condición de desaparición forzada de ambos. El Consejo de Seguridad Permanente de Defensa y Seguridad de la Nación está en sesión continua para garantizar la paz en Venezuela. ¿Piensa usted que existen amenazas inminentes a la democracia y a la paz de Venezuela hoy? Es que en Venezuela pensar en democracia es bastante dudoso, ¿no? Cuando, si no hay instituciones, si no hay libertad de expresión plena, porque no la hay, esa es la realidad. Si usted no puede decir que tiene acceso a la salud, si usted no tiene acceso a la vivienda, si usted no tiene acceso a la alimentación, si usted no tiene acceso a poder, por ejemplo, ver completamente la sesión de la Asamblea Nacional, ¿se puede hablar de democracia en el país? Yo creo que la gente conoce bien la respuesta. Un mensaje final para la audiencia. No hay manera de pedirle a un ciudadano que hoy no sienta desesperanza, porque estamos claramente atravesando, yo diría que una de las situaciones más tristes y más dolorosas que ha atravesado Venezuela en toda nuestra historia republicana. Sin embargo, son muchísimas las razones para luchar, y yo quiero que el ciudadano, que el país sepa que todos nosotros estamos luchando día y noche para que Venezuela pueda volver a sonreír. Y la sonrisa de los venezolanos está ligada de nuestra democracia, de nuestra libertad y, pues, por supuesto, del futuro que juntos queremos construir. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Delsa Solórzano, diputada ante la Asamblea Nacional, presidenta de la Comisión Especial de Justicia y Paz de la Asamblea Nacional, coordinadora nacional de Encuentro Ciudadano. Gracias por acompañarnos. Gracias, Andrina. Y gracias a ustedes también. Que tengan todos muy buenas tardes. Amigos, así ponemos punto y final a la presente emisión de Noticiero Venevisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. A todos muy buenas tardes.